Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, les voy a contar las incidencias de este caso que nos ha tenido los últimos días bastante ocupados. Concretamente, tiempo atrás, 4 meses, 4 o 5 meses atrás, nos contrata una persona detenida, la familia viene, se acerca, la persona está detenida. Bueno, intervenimos en las primeras situaciones, declaración indagatoria. Luego el seguimiento de los actos procesales que forman parte de la investigación penal preparatoria. Proponemos algunas medidas de prueba, algunas diligencias probatorias y finalmente la Fiscalía toma la determinación, o no finalmente, pero en ese momento, la Fiscalía toma la determinación de dictar la prisión preventiva, a lo cual nosotros nos oponemos con varios argumentos, principalmente basados en el arraigo de esta persona en la localidad donde se cometió supuestamente este hecho, y digamos la poca peligrosidad de fuga y la poca situación o peligro en relación a la obstrucción de la investigación. En ese momento, la fiscal en una primera instancia mantiene su decisión y eleva las actuaciones, eleva esa oposición al juez de control, quien en un lapso bastante prolongado, mes y pico, resuelve confirmar la decisión de la fiscalía y mantiene la prisión preventiva. Bueno, una vez que el juez de control confirma la decisión de fiscalía, denegándonos la oposición que habíamos oportunamente planteado, nosotros decidimos recurrir esa decisión a la Cámara de Acusación. Hacemos el escrito correspondiente, lo presentamos en tiempo y forma y bueno, eso se va a la Cámara de Acusación y en este caso, quien actúa como Cámara de Acusación es una Cámara del Crimen y en este momento el expediente está, digamos, a resolución de la Cámara de Acusación, que, como digo, reiterando, es la Cámara del Crimen. Bien, entonces por ese lado quedó ahí la situación a resolver. Bueno, si se siguen realizando algunas diligencias probatorias y particularmente en este caso se agregan dos diligencias, o nosotros incorporamos habíamos solicitado oportunamente la declaración de una declaración testimonial de parte de un vecino que tenía conocimiento de las personas involucradas en esta situación, para que aclare un poco o incorpore a la investigación más información sobre estos hechos, y además tuvimos acceso a otros expedientes judiciales y otros documentos que desde nuestro punto de vista desvirtuaban toda la plataforma fáctica de esta situación, mostrando nuevos elementos que no estaban incorporados en la investigación. Esas medidas, esas diligencias probatorias, en particular la declaración testimonial, se realizó y desde nuestro punto de vista fue ampliamente favorable a nuestra situación o a nuestra hipótesis sobre este hecho. Como consecuencia de ello, días después de que se realizara esa declaración, obviamente todo esto lleva su tiempo, sus plazos. Finalmente, basados en estas dos nuevas incidencias posteriores a la prisión preventiva que fue primeramente resuelta, nosotros, basados en estos hechos nuevos, más allá de que ya estaba, reitero, en la Cámara de Acusación un recurso un recurso de apelación al respecto de la decisión del juez de control, negándonos la oposición que habíamos presentado. O sea que todos los argumentos y elementos que habíamos presentado, que fueron y que están bajo análisis en la Cámara de Acusación, siguen siendo parte de este expediente y se agregan aparte estos dos elementos nuevos que nos dan, a nuestro criterio, nos dan una base para hacer lo que hicimos, que fue pedir un cese de prisión. Nosotros argumentamos, por supuesto, este cese de prisión fuertemente, sumando a los argumentos que ya estaban
interpuestos en aquel recurso de apelación ante la Cámara de Acusación, un análisis pormenorizado de estos elementos nuevos, los dos elementos nuevos que mencioné, y la fiscal se toma un par de días y resuelve denegarnos ese cese de prisión sin fundamentar, básicamente diciendo palabras como las siguientes, que son habituales. No logra conmover, el escrito de la defensa no logra conmover mi posición anterior, refiriéndose a cuando dictó la prisión preventiva. Entonces la fiscalía dice, no logra conmover mi posición anterior y me remito a toda la argumentación que hice inicialmente, cuando dicté la prisión preventiva. Ese es todo el decreto de la Fiscalía, negándonos o rechazándonos el cese de prisión que nosotros solicitamos. Entonces nosotros obviamente vemos que es un decreto totalmente falto de motivación, de fundamentación, por lo tanto lo hace arbitrario, por lo tanto desde el punto de vista de esta defensa lo hace nulo. Entonces nosotros ante esa situación nos oponemos a esa decisión de Fiscalía y manifestamos toda esta fundamentación relacionada con la arbitrariedad, con la nulidad, pedimos la nulidad y subsidiariamente pedimos que para el caso de que el juez de control, más allá de la nulidad o no, decida entrar al fondo del asunto, que en este caso es el fondo sobre la prisión preventiva, no sobre la existencia o no del delito, etc. Entonces, subsidiariamente solicitamos que se vuelvan a analizar todos estos casos y sumen estos dos nuevos elementos para tener una visión global y resolver en su caso subsidiariamente que el juez de control resuelva directamente el cese de prisión. Bien, esto ya fue, eso lo interpusimos creo que el jueves pasado. Acuérdense que cuando la Fiscalía dicta un decreto de este tipo, tenemos un plazo de 3 días hábiles para oponernos. 3 días que en la práctica procesal actual, que todo se maneja vía el SAC, digamos, vía expediente electrónico, los 3 días esos que dice el Código Procesal se empiezan a contar a partir del 4.º día hábil, porque hay 3 días que se ha tomado la decisión a través del Tribunal Superior de Justicia de que los 3 primeros días hábiles son relacionados con el tiempo de la notificación, o sea que hay 3 días por la notificación electrónica, ley cédula, y 3 días que son los que el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba prescribe al respecto de este plazo, en particular para oponerse a una resolución del fiscal a través de un decreto. Entonces nosotros dentro de ese plazo, que es en principio parece prolongado, pero es exiguo para la tarea de la defensa, porque hay que abocarse inmediatamente, trabajar fuertemente y rebatir los argumentos, que en este caso era la inexistencia de argumentos, según nuestra opinión, la falta de fundamentación, la arbitrariedad, y pedíamos la nulidad. Y además, por las dudas, digamos, volver a repasar todos los argumentos por los cuales sosteníamos que esta prisión preventiva no estaba de acuerdo con las circunstancias fácticas de la hipótesis que manejaba la Fiscalía y por el tema del peligro procesal que ya les comenté. Esto fue a nosotros creo que lo interpusimos un jueves. Yo ese mismo día tenía una declaración testimonial en la misma sede sobre este mismo caso. Dentro de este mismo caso tenía una declaración testimonial. Fui y presencié ese jueves. Nosotros habíamos interpuesto esta oposición el día miércoles. Todo esto la semana anterior. El día jueves voy a esa declaración testimonial y en esas conversaciones hablo con la instructora y entiendo desde mi comprensión que la intención de la Fiscalía era, más allá de elevar en ese momento al juez de control esa oposición que habíamos interpuesto, elevar la causa a juicio apenas volviera la resolución del juez de control. Por lo tanto, esta etapa de la investigación penal preparatoria iba rápidamente a intentar al menos, nosotros obviamente a esa elevación de causa de juicio nos íbamos a oponer, pero la decisión de la Fiscalía era ya clausurar la investigación penal preparatoria, ya deslindarse del expediente, pasarlo a la etapa superior,
que sería la etapa del juicio propiamente dicho, y por lo tanto la situación de nuestro defendido cada vez se complicaba más allá de que ya estaba preso hace 4 meses aproximadamente. Bueno, así están las cosas hasta el día viernes, esto fue el jueves, esta declaración indagatoria, declaración testimonial, que no era relevante para nada para todas estas circunstancias que estamos, sobre las cuales me estoy refiriendo, y la Fiscalía el día viernes, perdón, el juez de control el día viernes, después de cierre o sea, en un plazo muy breve, porque la Fiscalía, primero el mismo día jueves, mantiene su resolución al respecto del rechazo de cese de prisión, reitera los mismos escasísimos y pocos argumentos y eleva al juez de control. El juez de control, creo que fue el mismo jueves, a la tarde, se aboca a esa instancia, emite un decreto en el cual se hace referencia a un artículo del Código Procesal en el cual nosotros como defensa o cualquiera de las partes podría en ese punto, cuando se aboca el juez de control, podríamos presentar algún tipo de recusación del mismo, para que por alguna de las causales que prevé el Código Procesal o jurisprudenciales, nosotros manifestemos al respecto de esa probable o posible recusación. Bueno, nosotros no tenemos ningún motivo para recusar y lo que queríamos es que rápidamente el juzgado resuelva, para lo cual ya en la comunicación con nuestros clientes, con la familia de nuestros clientes o de nuestro cliente, ya le habíamos anticipado por el tiempo que se había demorado en aquella primera oposición sobre la que conté, que era más de un mes, dijimos, bueno, más o menos hace esta misma cantidad de tiempo. Bueno, cuestión es que ni nos preocupamos por manifestar nada al respecto de la recusación, o sea que ese decreto pasó. Al día siguiente, al día viernes, fuera ya del horario de trabajo de Fiscalía y Juzgado, habrá sido a las 4 de la tarde, sale un decreto que yo lo veo como a las 6, 7 de la tarde, un auto son las resoluciones que toma el juez de control, se llaman auto. Bueno, el auto concretamente nos hacía lugar el pedido de nulidad, o sea que declaraba nulo el decreto de la Fiscalía rechazándonos el cese de prisión, diciendo que no tenía ninguna fundamentación y que eso por supuesto es arbitrario y conculca, digamos, muchos derechos de nuestro imputado, entre ellos principalmente el derecho de defensa en juicio. Hace varias menciones que desde mi punto de vista digamos, estos documentos judiciales emitidos por jueces, por fiscales, son a veces bastante crípticos en cuanto a su contenido y a lo que realmente significan y las consecuencias procesales que tiene esa situación. A veces es difícil de precisarlas con exactitud en un análisis rápido. Hay que realmente evaluarlos con mucha profundidad para determinar a veces, por un lado, los puntos concretos. En este caso era bastante simple. El decreto que dictó la Fiscalía es nulo, remito nuevamente las actuaciones, o sea, declaro abstracto la oposición que planteó subsidiariamente esta parte, y remito todo el expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía vuelva a tomar una decisión al respecto de cese de prisión, pero esta vez fundamentada. De ahí es difícil o no es imposible, digamos, saber qué hubiera pensado el juez de control al respecto de la decisión de fondo, que en este caso sería o mantener la prisión preventiva o, por el contrario, cesar en la prisión preventiva. Pero había algunos elementos que desde mi punto de vista, que soy interesado obviamente, que eran muy sutiles, pero que, por ejemplo, hablaban sobre, siempre se dice y se usa muchísimo en todas las resoluciones de fiscales y de jueces de control respecto de las nulidades. Si una nulidad, cuáles son los requisitos, digamos, para resumir, que se necesitan para declarar un acto judicial nulo. Básicamente siempre se habla de que, bueno, debe haber alguna cuestión que contravierta, digamos, la normativa vigente, pero además, no solo eso, sino que además tiene que provocar un gravamen o un perjuicio
porque no existiría nulidad sin perjuicio. Un poco ese es en resumen y en palabras un poco no tan técnicas, eh, cuál es uno de los antecedentes que podrían eventualmente dar, dar pie a una nulidad o al rechazo de una nulidad. El hecho de que el juez exprese esto, o sea que veía un gravamen, como dice, las nulidades tienen que tener estos requisitos, por lo tanto, si yo la estoy declarando, quiere decir que esta resolución los tiene a esos requisitos. Uno de ellos es el de gravamen, por el cuanto se puede inferir de que el juez detectó que, más allá de un gravamen obvio, que era el tema de la arbitrariedad y el tema de menoscabar el derecho de defensa, existía otro gravamen, quizás, de acuerdo a la interpretación de esta parte interesada, como que el juez vislumbraba cierto gravamen, pero no lo decía. El juez dice, esto, declaro nulo este acto, vaya a la fiscalía y resuelve de nuevo. Bueno, obviamente que nuestra expectativa con la fiscalía era baja, porque ya había resuelto esto. Notábamos por lo que nos había hecho la instructora, o lo que nos había dejado traslucir, más que dicho, al respecto de esta intención de elevar la causa de juicio, como que aparentemente estaban muy convencidos de la existencia del delito y de la participación como autor de nuestro cliente. Bueno, eso fue el viernes a la tarde. Entonces, digamos, ahí me mandan la I-cédula, yo la veo en el sistema porque ya medio que ya dejando de trabajar el viernes, me chequeo y veo eso, por supuesto le comunico a la familia, es una luz de esperanza en una situación que viene, que yo, como ya la vengo relatando, de 4, no recuerdo particularmente, 4 meses preso nuestro cliente. O sea que es un entorno muy malo, digamos, de parte para la vida de nuestro cliente, la familia, etcétera. Además de que la familia, que es quien nos contrata a nosotros los abogados, por supuesto siempre está observando de cerca, a veces más cerca, a veces menos cerca, pero observando la tarea del abogado defensor. Entonces, cuando no hay resultados positivos, como fue en todos estos meses, bueno, no sé si existieron o no en este caso, pero empieza a haber dudas al respecto de la tarea de nuestra. ¿tá? Entonces, nosotros le comunicamos a la familia como muy positivo esta nulidad y una posibilidad más de algo que ya estaba rechazado. El juez de control lo declara nulo y dice resuelve de nuevo. Entonces, una posibilidad más para lograr la libertad. Bueno, eso fue el fin de semana. Entonces, el fin de semana, a todos los involucrados medianamente con una visión un poco más relajada y más positiva. Bueno, el fin de semana me quedo yo rumiando con toda esta situación y decido, hago un análisis, por supuesto, desde mi punto de vista importante, escenarios, posibilidades, etcétera, y decido ser muy proactivo, estimando de que o bien el fiscal vio esta resolución, obviamente que al fiscal no le gusta que el juez de control, su juez de control, declare nulo un acto de él, entonces no se siente muy bien. Además de que ellos trabajan siempre, no conozco en este caso la relación, pero trabajan siempre el juez, el fiscal es revisado en todos sus actos por el juez de control cuando hay participación activa de la defensa. No así cuando no tiene defensor o con defensor público que a lo mejor no se opone a la decisión de la fiscalía, pasa la decisión de fiscalía, pero cuando hay decisión ante juez de control, que es bastante plausible que sea frecuente cuando hay una defensa técnica profesional, digamos, fuera de las asesorías letradas, ellos revisan permanentemente, entonces si bien trabajan juntos y hay una vinculación institucional y probablemente quizás de amistad, no lo sé, bueno, cuando hay controversia en sus decisiones, obviamente que no es placentero para la fiscalía. Entonces yo decido ser proactivo, como dije, y analizando todo el escenario, digo, acá, siendo viernes a la tarde, ¿qué sucede? Y el juez de control nos manda la I-cédula respecto de esta decisión. Digo, el fiscal a lo mejor la vio y a lo mejor no la vio, depende cómo es su rutina laboral. Quizás el fiscal, ¿qué hace el fiscal? Y el fiscal trabaja viernes 4 o 5 de la tarde, si es que no sé cómo, en este caso, cómo será el tema de los turnos para que puedan quedar de guardia para las situaciones que pueden suceder eventualmente los fines de semana.
Eh, el fiscal puede o ser obsesivo con su trabajo y revisar cada tanto el sistema. No conozco cómo es la versión del sistema que tienen los empleados del Poder Judicial, o empleados o funcionarios, mejor dicho. Eh, pero es de suponer que así como yo puedo ingresar el teléfono, también podrán hacerlo ellos y ver su sistema de administración de causas, que es la manera que tenemos nosotros abogados de observar todos los expedientes. Entonces, no sé en este caso, por supuesto, pero puede ser obsesivo de cada tanto mirarla. Un viernes, a lo mejor antes de ir a cenar con su familia, el fiscal a lo mejor mira el sistema de administración de causa, o a lo mejor se queda a trabajar hasta las 8 de la tarde, también quizá lo vio, o a lo mejor a las 3, 4 de la tarde se fue a su casa y no vio esta resolución del juez de control. Lo haya visto o no lo haya visto, yo decido actuar, digamos, fuertemente en ese momento, y lo que hago es presento un escrito que me llevó gran parte del sábado desarrollarlo, en el cual sutilmente le pido al fiscal que rápidamente, que por favor rápidamente, no le digo por favor, pero digamos, institucionalmente, o de una manera amable institucionalmente, le pido que por favor lo más rápido que pueda, porque los plazos que él tiene, yo no le puedo exigir que cumpla algo antes de los plazos que tiene. Le puedo manifestar interés de mi parte de que lo más rápido posible resuelva. En este caso tenía que resolver, lo aclaro por las dudas, sobre la prisión preventiva, sobre mantener o no la prisión preventiva, fundadamente, porque justamente en la decisión anterior había adolecido de que le faltaba fundamentación. Eso es lo que el juez de control también le ordena en un lenguaje en el cual no es precisamente una orden, sino que es una súplica, por así decirlo, porque si bien hay un orden jerárquico, digamos, no es un orden jerárquico, porque el fiscal tiene superiores dentro del Ministerio Público Fiscal. Pero hay un orden, hay una supremacía, digamos, al respecto de las decisiones del juez de control, que las podría eventualmente controvertir la fiscalía en determinados casos, podría oponerse a la decisión del juez de control. Pero bueno, para no irme tanto por las ramas. Decido desarrollar este escrito, en el cual primero le digo, por favor, señor fiscal, resuelva rápidamente esto que el juez de control le ordenó que usted resuelva, entre comillas ordenó, y por favor, diligencia esta prueba que necesito para que la investigación, para descubrir la verdad real, para que la investigación sea más completa, etc. Entonces, le pido una serie de medidas probatorias, entre ellas la incorporación oficial de aquellos expedientes que les comenté, y citar a varios testigos más que podían eventualmente echar más luz en todo este asunto. Pero básicamente lo que yo buscaba transmitir era una presencia muy importante de parte de nuestra defensa, o de esta defensa, para que el fiscal, yo me imaginaba la situación, llegando a trabajar el día lunes, haya visto o no la resolución, ya encontrarse con otro escrito, porque el escrito que presenta la defensa, el sábado a las 4 de la tarde, por ejemplo, ese escrito queda como en un estado, como en stand-by, por así decirlo, y recién aparece en fiscalía, o al menos procesal y oficialmente, se toma como que hubiera sido presentado el lunes a las 8 de la mañana, por más que yo haya presentado el sábado a la siesta. Entonces el lunes a las 8 de la mañana, yo no sé si al fiscal el sistema le permite ver, por ejemplo, el domingo, entrar y ver los escritos que están en cola para entrar el lunes a las 8 de la mañana. Lo que sí sé es que el lunes a las 8 de la mañana estaba ahí en fiscalía, entonces un poco también mostrar esa persistencia de parte de la defensa, esa insistencia en su obrar, a los fines de que el fiscal diga, bueno, si yo no me esfuerzo mucho en este decreto manteniendo el cese de prisión, seguramente esta defensa, como viene siendo tan proactiva en todas sus actividades, seguramente se va a volver a poner y va a volver a subir el juez de control, y no tengo ganas que el juez de control me vuelva a rechazar, entonces lo voy a tener que hacer muy bien. Eso es lo que yo psicológicamente pienso respecto del fiscal. Por ahí el fiscal dice, ¿qué me importa? Yo hago mi trabajo, lo mando, no importa el resultado.
dudo mucho que sea así porque hay muchas cuestiones ahí de prestigio, de vínculos, de un montón de situaciones que yo también adivino, porque yo soy un abogado litigante de la calle, no trabajé ni nunca tuve relaciones con el trabajo, digamos, dentro del Poder Judicial. Entonces hay cosas que las intuyo, que las adivino, pero no puedo dar fe. Entonces, bueno, un poco eso es lo que yo quería mostrar, además de lograr que se amplíe la investigación penal preparatoria a través de estas diligencias probatorias que solicito y que también se hagan esas diligencias, o sea, el fiscal tiene que evaluar su utilidad y pertinencia al momento de la investigación y tomar una resolución al respecto de si nos hace lugar a esas diligencias probatorias que nosotros pedimos o nos rechaza. Si nos rechaza, nos podemos poner en el juego de control, de nuevo. Entonces, bueno, un poco esa era la expectativa, que el fiscal dentro de su plazo, esta semana, yo hablé el lunes a la mañana por teléfono con nuestro cliente preso, bueno, le conté todas estas situaciones, que muchos no las entienden tampoco, y le digo, che, bueno, empezamos una semana, de mi punto de vista, positiva, que es la primera después de 5 meses de palos, y es la primera que hay un aire positivo dando vuelta con esta resolución de juego de control, le conté lo que presenté, etcétera. A lo cual también por primera vez mi cliente medianamente manifestó cierta alivio, digamos, dentro de una situación terrible para él. Bueno, el día lunes no hay novedad, nosotros no esperamos, lo que esperamos nosotros es quizás en el transcurso de esta semana una resolución de parte del fiscal al respecto de mantener la prisión preventiva y después eventualmente solicitarla o expedirse al respecto de las diligencias probatorias que estamos pidiendo. Un detalle que me olvidé de decir, que tiene cierta relevancia, es que había 2 informes de peritos que estaban pendientes de ingreso en la causa, que al día de hoy todavía siguen pendientes, y una de las poquísima motivación o fundamentación que tenía el fiscal cuando rechaza el cese de prisión, era que estando pendientes estas dos pericias que deben ser incorporadas. Entonces yo en el escrito que presento el sábado a la tarde, diferencio, digamos, todo lo que está pendiente de incorporar en el expediente, particularmente refiriéndome a estas 2 pericias que sabemos que faltan de incorporar, y le solicito al fiscal amablemente que por favor no tenga en cuenta esas 2 cosas que faltan, sino que resuelva con lo que está, que es lo que en realidad debe hacer el fiscal, que es cuando ante un cese de prisión, resolver, obviamente tiene que hacer un análisis del estado procesal en general, pero resolver con los materiales que ya están incorporados al expediente y que son los que nosotros valoramos al momento de solicitar el cese de prisión. Eso es lo que tiene que tener el fiscal y en su caso decir, bueno, no, rechazarlo fundadamente y además después esperar esa experiencia. Entonces yo, para que el fiscal resuelva rápido sobre cese de prisión, le digo, che, señor fiscal, por favor, no, digamos, comprenda la posición de la defensa de que nosotros acá hacemos una línea y queremos que usted resuelva sobre esto, sobre la prisión preventiva, en este momento y no esperando nuevos actos procesales a incorporarse. Entonces, para que no tenga la excusa el fiscal de decir, no, bueno, cuando vengan estas pericias, recién ahí voy a resolver. Si lo hace, que expresamente también funde, motive por qué es necesario esperar esas pericias. Con esa esperanza, digamos, nuestra. Entonces, así fue el pedido. La cuestión es que lunes no pasa nada, nosotros esperamos que esta semana resuelva sobre quizás más cercano al viernes, sobre el cese de prisión, fundadamente, y estimamos muy probable que nos tuviéramos que oponer a eso, por lo cual hay que prepararse, sin conocer los argumentos de fiscalía, ya tener más o menos pensado cuáles van a ser nuestros argumentos y tratar de imaginarse escenarios para cuando llegue el momento que esos 6 días hábiles, digamos, puedan ser lo más redituables posible dentro de un escenario siempre complejo, con muchas causas, con mucho trabajo. Entonces, bueno, eso fue el día lunes. El día martes, hoy, martes, en el medio del día laboral, recibo una llamada de la fiscalía en la cual me dicen
de que han tomado la decisión de dar lugar al cese de prisión, en este caso con una fianza, con una caución. Sin mayores detalles, me dijeron que durante el día iban a presentar el decreto cosa que hoy siendo 19 horas no lo han presentado todavía, pero es una casi certeza, diría yo, de que nuestro cliente mañana recuperará su libertad, lo cual nos pone muy contentos y creemos que realmente es lo que corresponde. Acto seguido, yo cuando me llama la fiscal entro a una audiencia, me llaman de fiscalía, no el fiscal, de fiscalía, para avisarme esto la instructora. Yo le comunico muy escuetamente a la familia y entro a una audiencia que tenía en un juzgado de violencia, por un caso también bastante interesante, que en algún momento contaré. La cuestión es que cuando salgo, me demoro, estuve desde la 1 y salí a las 3:30 de la audiencia esa. Cuando salgo, reviso el SAC. Yo soy bastante obsesivo, lo acepto. Salgo, reviso el SAC y me encuentro con un decreto, no de este caso, sino de otro caso en el cual también habíamos hecho un cese de prisión, más o menos mismas condiciones que esta situación. Y lo veo rápido desde el teléfono, no podés leer también, voy al fondo, al resuelvo y dice rechazar el cese de prisión. Bueno, me traslado de un lugar a otro, a otras cosas, dice yo, y pasa más o menos hace un rato, a las 6 de la tarde, ahí sí abro bien, con el teléfono todavía no me senté en la computadora, que cuando vos ves un decreto en la computadora lo podés analizar con cierto rigor relevante y no cuando ves el teléfono, ves las letritas. Yo tengo 50 años, no veo tan bien, entonces es difícil. Además tenés que desplazar el escrito, son escritos, en este caso tendrá 2 hojas, 4, o sea que no es tan largo, pero no es tan fácil. Además, como ya dije antes, reitero, son crípticos. Digamos, la interpretación es bastante sutil. Bueno, para finalizar, ahora hace un rato cuando veo ese decreto ya veo la fundamentación y en la fundamentación me doy cuenta que dice no ha logrado conmover a esta fiscalía y nos remitimos a todo lo expresado en el momento de que en este otro caso se resolvió la prisión preventiva. Lo cual me hizo acordar exactamente a la situación esta que les acabo de contar. Por lo tanto, ya sabemos lo que vamos a hacer.